puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Venimos hablando de los roles, ¿se acuerda? Entonces veníamos con el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol del hijo. Hace 8 días predicó mi suegra, excelente mensaje, excelente. Ella ahorró muchos comentarios acerca de todo lo que le ha tocado pasar para que sus hijos estén sirviendo a Dios, para tener una familia de bendición. Y yo hoy le voy a hablar de mi rol como juez, ¿Cuántos les gusta juzgar? ¿Cuántos son juzgones? Levántese, sí. Muy bien, levante la mano. ¿Usted viene aquí con apariencia? No. Levante la mano. Los demás tienen que arrepentirse por mentirosos. Ok, me sucedió una experiencia muy llamativa hace un tiempo. Como yo veo que antes en los barrios había una señora chismosa, ¿no? Todo barrio, toda cuadra, había una señora chismosa. Con el perdón de ustedes, no quiero ofender a nadie, pero normalmente se llamaba Melba, Ruca, tenía nombres así, ¿no? Ay, ¿y quién se robó la tapa de tal? Doña Melba sabe. Todo el mundo iba donde era el punto de referencia. Doña Melba sabía las andadas del vecino. Todo. Pero hoy la vieja chismosa se llama Facebook. Le vamos a mostrar unas imágenes. Esta es la vieja chismosa. Ya no necesitamos vieja chismosa en el barrio, porque todos los chismes circulan a través de las redes sociales. Le cuento que cuando Mark Zuckerberg inventó Facebook, la idea no era esta, no era el chismerío y el daño que se le está haciendo al prójimo a través de las redes sociales. Mark Zuckerberg creó Facebook en el año 2006. Él tenía tan solo 23 años, estudiaba en la Universidad de Harvard y él comenzó y pensó y dijo, ¿qué hacemos para que los estudiantes nuevos se conozcan? Hagamos algo para que entre los nuevos de la universidad se conozca. Consiguió una base de datos y creó Facebook por primera vez. A los 23 años este muchacho se convirtió, según la revista Forbes, en el joven más rico que había en su momento. Este pelado es multimillonario. Y Facebook se creó con la finalidad de conocerte y hacer amigos. Esa es la finalidad. Pero he notado con mucha tristeza cómo Facebook se ha convertido en un arma letal para dañar la integridad de las personas. Recuerdo que hace muchos años aquí había un periódico que se llamaba El Caleño. Y El Caleño, por su portada, tenía el muerto de la noche anterior. Era muy grotesco la imagen y lo que se veía ahí. Era muy amarillista el periódico este. Y por la contraportada tenía una mujer en ropa interior. O sea, satisface el morbo de muerte y satisface el morbo de la carne. Pues bien, ya no se necesita ese tipo de prensa, porque ahora existe ¿qué? Facebook. Hay una experiencia que a mí me impactó mucho y que me hizo entender lo malo que pueden ser las redes sociales. Les voy a contar esta experiencia. Alguien que yo conozco hace ya algún tiempo tuvo un mal momento. ¿Quién ha tenido un mal momento alguna vez? Que se transforma, se rambotiza, no soy yo cuando me provocan.
se vuelve Hulk, sale de sus casillas. Esta persona va a un lugar y lastimosamente se deja provocar de las circunstancias y termina, como lo vemos casi a diario en Facebook, en una pelea a golpes, que no debería hacerse, y menos de una persona que es creyente, ¿sí? Pero yo entiendo que esa persona se dejó provocar. ¿Qué le ocurrió? Se dejó provocar. Por eso usted no se deje provocar. Para pelear se necesitan ¿cuántos? 2. Váyase. ¿Qué era lo lógico que ocurriera en medio de la pelea? Pues que llegó doña Ruca y doña Melba, sacaron el celular y comenzaron ¿a qué? A filmar. Yo estaba una noche tranquilo en mi casa cuando alguien me escribió y me dijo: ¿ya viste lo que pasó con Julano de tal? Yo le dije no, y me mandó el link para verlo. Cuando, oh sorpresa, me encuentro con un hermano trenzado en una pelea a puño y a patada limpia que la han subido a redes sociales. Una cosa escandalosa. Pero me dio mucha tristeza obviamente eso. Pero lo que más tristeza me dio fue que había una cantidad de comentarios, eso no llevaba mucho tiempo, y tenía más de 800 reproducciones y lo habían compartido y lo estaban compartiendo, y comencé a leer algunos comentarios, y algunos comentarios eran como: a ese tipo hay que matarlo. Otro comentario decía cosas como: quisiera averiguar dónde vive para darle balín. ¿Usted sabe qué es darle balín? Y comenzaron comentarios: ese tipo es una porquería, y comentarios que ni siquiera puedo mencionar aquí. Y cuando comencé a ver los comentarios, obviamente yo fui a orar por esa persona y sentí algo: cómo nosotros a veces juzgamos apresuradamente a los demás. Escúcheme, si yo no hubiese conocido a ese hombre que estaba allí, tal vez yo, si hubiese visto ese video, hubiese pensado como exactamente ¿qué? Igual. Porque nos acostumbramos a juzgar y somos veloces para sacar juicios de valor en cuanto a las demás personas. A mí me dio mucha tristeza, y sabe, la óptica de todos sus comentarios era una óptica de venganza, hay que hacerle. Yo hablé con este hombre y le dije: hermano, te voy a dar un consejo, te tienes que ir de Cali. Y efectivamente se fue. ¿Por qué? Porque si sale a la calle y se encuentra con alguno que ya lo juzgó, y no solo que lo juzgó, sino que lo sentenció, su integridad puede correr ¿qué? Peligro. Entonces a veces nos dan una información, nos venden una noticia y nosotros nos volvemos jueces y comenzamos a juzgar y comenzamos a señalar sin conocer realmente las causas y sin conocer verdaderamente ¿a quién? A la persona. Le voy a decir esto: como yo lo conozco, yo puedo dar garantía de que este hombre no es un hombre ni de pelea, ni es un hombre violento, ni es un hombre peligroso, ni es un hombre agresivo. Simplemente fue un hombre que cometió un error aislado que lo condenó. Ahora, yo no sé, obviamente ellos pusieron ahí unos derechos para que eso se retirara, pero una vez que algo se sube a las redes sociales, ¿qué pasa? Nunca jamás para. Y muchos de nosotros a través de las redes sociales hemos juzgado. ¿Sabe qué se ha vuelto Facebook? Facebook se ha vuelto tan peligroso que le voy a comentar algo que me pareció muy triste que ocurrió hace unos días. Un tipo llegó a hacer una masacre en Nueva Zelanda. El tipo llega a Nueva Zelanda y este tipo, desde que se baja de su carro y monta su rifle, comienza a transmitir por Facebook Live. Comienza a transmitir en vivo una masacre en vivo. Él se mete a una mezquita donde está la gente orando y se mete con un fusil de asalto y comienza a transmitir en vivo. Entonces le voy a decir esto, dos cosas. Primero, me asombra la gente que está viendo una masacre en vivo y lo siguen. Segundo, le preguntaban luego a la gente de Facebook por qué no cortaron la transmisión, y le voy a decir el por qué. Usted sabía que hay unos robots, y ahora es una palabra que usa ya mucho mi hijo, los bots que manejan Facebook. Estos bots
que son inteligencia artificial, no saben diferenciar cuando es una masacre real o cuando es un juego de video. Usted va a ver unas imágenes de juego de video. Estos juegos de video que están en Facebook, que están en redes sociales, que tal vez tu hijo juega, cuando los bots comenzaron a recibir la transmisión en Facebook Live en vivo, pensaban que era un videojuego. No era un videojuego. Murieron 49 personas ese día y 48 quedaron heridas. No sé cuántos de los heridos han fallecido ya. Ahora yo le voy a dar esta recomendación. Usted como papá no le permita a sus hijos jugar juegos de violencia, de muerte, porque los están adoctrinando. Llegará un día donde ese muchacho no entenderá la diferencia entre matar a un ser humano o un juego de video. No entenderá, porque todos los días se está haciendo ¿qué? Adoctrinado. Estos muchachos, las armas, ellos cogen un fusil de verdad en el videojuego, real. Es una réplica real. Saben cómo armar un arma, cómo montarle un proveedor, cómo quitarle un seguro. Este hombre se consiguió una cámara, una GoPro, y comenzó a transmitir todo como un juego de video. Vi algo en la revista Semana que me inquietó mucho. No sé si usted ya lo leyó. En la revista Semana, ahí está el artículo para que usted lo busque. Comenzaron a hacer un experimento entre dos bots. Uno se llama Bob y el otro se llama Alice, dos robots de Facebook, para volverlos más humanos, para que interactúen con nosotros. ¿Y sabe qué descubrieron la gente de Facebook? Que estos dos bots se estaban comunicando secretamente. Habían diseñado un lenguaje oculto para los humanos y estos dos bots se estaban transmitiendo a escondidas información. ¿Usted se imagina donde los robots comiencen a tomar decisiones por sí mismos? ¿Lo que puede suceder? ¿Usted sabe que todo el armamento nuclear de este planeta está controlado por robots? Entonces lo que en un principio se creó como algo bueno, Mark Zuckerberg dijo, hagamos algo para conocernos. Ahora, ¿qué se ha vuelto Facebook? La degradación del ser humano. Hombres atacando a las demás personas, jueces en ese lugar. Porque le voy a decir esto, es de cobardes pararse detrás del teclado de un computador o detrás de un celular a agredir a otro. Eso es de cobardes. ¿Cuántos muchachos le han hecho bullying por Facebook y han terminado suicidándose? ¿Cuánta gente se ha deprimido porque se compara con los demás en Facebook? Así que lo que en un principio se creó como algo bueno, ahora es ¿qué? Malo. Y si en algo se juzga a la gente, es en Facebook. Ahí muchos de nosotros nos hemos convertido en ¿qué? En jueces. Ahora, a través de esto, yo le voy a enseñar algo. Las cosas no son lo que parecen. Tengo unas fotografías allí. Que hagamos el ejercicio. El perrito se encuentra el huesito. Él cree que es un hueso pequeño, pero las cosas ¿qué? No son lo que parece. Miremos esta imagen. Las cosas no son lo que ¿qué? Sigamos. A este caballo le está saliendo otro caballo por la boca. Sigamos. ¿Están de pie o no? No, no están de pie. Están acostados en el piso. Las cosas no son lo que parecen. ¿Sigue? ¿Sigue? Él parece que estuviera soñando con una hamburguesa. No está soñando con una hamburguesa. No está esposado. Mire esta fotografía. Ahora mire esta. Porque las cosas no son ¿qué? Lo que parecen. Entonces hoy vamos a hablar acerca del juzgar. Hoy vamos a aprender por qué, número 1, es malo juzgar. Número 2, ¿cuándo debo juzgar? Y 3, ¿cómo me juzga Dios? Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y yo le ruego a Dios que a partir de hoy, usted y yo salgamos de aquí no juzgando jamás, a menos que sea absolutamente ¿qué? Necesario. Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, hay un título en la versión Reina Valera,
El juzgar a quiénes? A los demás. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Entonces, lo primero que te voy a decir es esto. La primera norma: cuando yo juzgo, entonces seré ¿qué? Juzgado. Ahora, si yo no quiero ser juzgado, ¿cuál es la forma más fácil? No juzgue. Y yo quiero citar algo que me impactó, que un día dijo Duraska en una reunión de jóvenes. Les dijo a los jovencitos: mi mejor método de planificación se llama la abstinencia sexual. Si no quiere quedar embarazada, pues no tenga intimidad. Si no quiere ser juzgado, pues no juzgue. Porque cuando usted juzga, inmediatamente califica para que seas juzgado. Versículo 2. Y esto se va a poner complicado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, ¿os serás? Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que es dura, que es implacable, que es crítica, que es inflexible con los demás. Ese mismo juicio lo tendrás para ti. La misma medida que va de aquí para allá es la misma medida que viene de allá para acá. Ahora, sigamos por favor. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miremos estas imágenes. El Señor va a colocar una hipérbole, una exageración. Primero, una paja. La gente antes comenzaba a limpiar el trigo. Cuando comenzaban a zarandear el trigo, a veces podía caer en los ojos algo que se llamaba tamo o paja. Usted ha visto que a uno le cae algo en un ojo, por pequeñito que sea, uno como lo siente, gigante. Entonces el Señor dijo: ¿por qué miras en tu hermano eso tan pequeño y no miras una viga? ¿Qué es una viga? Pues todo el mundo sabe que una viga es un tronco de madera que sostiene una estructura. De hecho, este techo tiene vigas. Entonces el Señor está colocando una exageración. Está diciendo: ¿por qué te fijas en una paja de tu hermano y por qué no miras la viga que hay en ti? Sigamos, por favor. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano? Aquí viene la doble moral: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga. ¿En qué? Mire, antes de yo criticar a los demás, debo mirar primero ¿qué? Mis propias ¿qué? Faltas. Normalmente la gente que se pasa juzgando al otro es la gente que más faltas tiene, sino que se ampara y se justifica en señalar a los demás para que nadie los señale a él. ¿Yo cómo voy a entrar a corregir a alguien si yo tengo los mismos o tengo más problemas que esa persona? Y dentro de la comunidad cristiana se utiliza muchísimo el juzgar. Y el Señor dice a continuación esto, versículo 5. ¿Cómo llama el Señor? ¿Cómo le dice? ¿Por qué no se refiere el Señor a algo que tenga que ver con el tema relacionado? ¿Por qué no le dice juzgón? ¿Por qué no le dice acusador? ¿Por qué no le dice crítico? Deja de mirar a tu hermano. ¿Por qué le dice hipócrita? ¿Por qué le dice hipócrita? Porque el hipócrita finge no ver su viga. El hipócrita sabe que lo tiene, pero lo finge. ¿Eso cómo se llama? Un hipócrita. ¿Y qué dice el Señor? Hipócrita, saca primero ¿qué? La viga de tu propio ojo, y entonces cuando saques la viga verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabe que el tener cosas en nuestra vida nos impide ver claramente cómo ayudar a los demás? Le voy a mostrar dos frases en el computador. La primera dice:
usualmente el que se la pasa criticando sabe cómo vivir la vida de otros, menos que. Hay gente que todo lo critica, sabe cómo vivir la vida de otros. Vaya, mire cómo está su vida. Vaya, mire. La segunda es de Christopher Shaw. Dice: la crítica tiene que ver más con lo que hay en el corazón del que habla que con la persona, que con en la realidad del criticado. Dice, tiene que ver más con ¿qué? Con el corazón del que habla. Ay, mire eso, ay, mire lo otro, ay, mire cómo se viste y mire cómo se ríe, ay, mire la casa que tiene, ay, mire lo que enseña. La crítica tiene más que ver con el que critica. Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Y mire lo que dice a continuación. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas. ¿A quién? Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Piensa en esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de ¿quién? De Dios. En lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo. Ay, es que mis hijas no son como las hijas de doña señora. En lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo. A mí me sorprende ver cómo lanzamos juicios a la ligera solo por sospecha. Solo por sospecha, solo porque yo creo, solo porque me parece, solo porque yo lo pienso. A partir de hoy le voy a dar este consejo: no juzgue a nadie, porque en realidad se está juzgando ¿quién? Usted mismo. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. Ahora, ¿cuándo sí debo juzgar? Si hay un momento donde yo debo juzgar. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os ¿qué? Os despedacen. En el versículo 15 al 20 habla de los frutos. Dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuándo yo sí puedo juzgar? Porque entonces uno puede decir, entonces que cada quien haga lo que quiera. No. Hay un momento donde yo sí debo juzgar entre lo bueno y lo malo, pero cuando yo lo haga, yo tengo que tener un cuidado. ¿Qué cuidado tengo al juzgar? Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige ¿qué? Y con el temor de Jehová los hombres ¿qué? Se apartan del mal. ¿Qué características tengo que tener yo cuando hay una situación de pecado? Una, misericordia, y dos, verdad. ¿Cuánta gente ha salido dañada porque cometió un error y todo el mundo le cayó encima? Duros con él, duros con ella, lo destruyeron. Eso ha ocurrido en iglesias. Gente buena que tuvo un traspiés, que tuvo un error, que tuvo una falla, pero no hubo ni misericordia, ni mucho menos que verdad. ¿Cómo yo debo corregir al que se equivoca? Con misericordia y con verdad. ¿Por qué razón? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere como sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. ¿Por qué razón? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Le voy a leer otra versión. La versión Dios habla hoy dice: hermanos,
Si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto ¿qué? A prueba. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Sabe que hay gente que se cree infalible? Y yo le voy a decir esto: ninguno de nosotros está exento ¿de qué? De fallar. Entonces, cuando alguien falla, ¿cómo lo debo corregir yo? Con misericordia, con verdad, con amor, con mansedumbre, pensando que un día yo puedo estar en el otro lado de esa persona. Sigamos. Le cuento que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 3. Pablo dice que hay que juzgar cuando algo esté saliendo mal en la iglesia. 1 Corintios 5, 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Había inmoralidad, esto estaba desbordado. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó. ¿Pero cómo juzgó Pablo? Con misericordia, con amor, con verdad, con ternura. ¿Sabe que la Biblia dice que usted y yo vamos a juzgar hasta ángeles? 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Luego dice así: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles, cuanto más a las cosas de ¿qué? De esta vida. Usted y yo vamos a tener que juzgar incluso a los ángeles. Pero le voy a decir esto: solo en el caso extremo de juzgar, hágalo. Hágalo. No sea juez de nadie. Lucas capítulo 12 versículo 13 y 14. Van a buscar al Señor Jesús una multitud, y sale un hombre dentro de la multitud y le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo ¿qué? La herencia. La respuesta que tiene que haber en nuestra boca. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Le cuento esto: yo no soy su juez. Yo no soy su juez, ni quiero ¿qué? Ser su juez. Cuando alguien te venga a involucrarte en un tema de juicio, dígale esto: ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez? Porque con la vara que tú mides, ¿vas a ser qué? Medido. Ok. Ahora, ¿cómo nos mide Dios? Colóquelo allí, por favor. ¿Cómo nos mide Dios? ¿Cómo nos juzga Dios? Dios nos pesa en una balanza. Colóquelo allí. Proverbios 21:2. Cuando usted va a juzgar a un hermano, entonces Dios, para hacer un justo juicio, en un lado de la balanza te colocará a ti, y en el otro lado de la balanza colocará al acusado. Cuando usted juzga, usted automáticamente se sube ¿en qué? En la balanza. Cuando usted señala a alguien, usted dice: es que esa persona es un ladrón. Entonces Dios dice: ok, súbete a la balanza, porque también a ti te vamos a pesar. Mucha gente ha recibido cosas malas en su vida por juzgar a otros. ¿Sabe por qué? Porque equivocadamente pensamos que cuando yo juzgo a alguien, yo soy mejor. Pero puede que cuando me suba en la balanza, el otro sea mejor que yo. Un ejemplo de esto claro:
Hay cristianos que se la pasan criticando pastores. Entonces cuando usted dice, es que el pastor fulano de tal, lo estás juzgando. Automáticamente en esa balanza se sube el pastor, pero automáticamente en el otro lado te subes tú. Y entonces Dios va a ver cuál es más pesado. Y le voy a decir una conclusión que he sacado. Normalmente el que se la pasa criticando pastores no ha hecho ni el 1% de lo que ese pastor ha hecho, con todo y errores. Con todo y errores. Entonces Dios sube en la balanza al pastor fulano y sube el hermano fulano, y Dios dice: ¿a cuántos has ganado? Este ha ganado a miles. ¿A cuántos has traído a mis pies? ¿A cuántos has traído salvación? ¿A cuántos le has mostrado el reino? Porque el que se la pasa juzgando normalmente no hace nada. Así que cuando usted habla de alguien, automáticamente esa misma medida te va a medir a ti. Mire lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 12. Por favor, acompáñeme. Antiguo Testamento. Números capítulo 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Quién era María y Aarón? ¿Hermanos de quién? Moisés era el líder de la congregación y tenía una hermana llamada María o Miriam, es el mismo nombre, que era profetisa. Y como Moisés se le pegaba la lengua, imagínense un sermón por Moisés, hermanos, 3 de la tarde iba en el primer versículo. Así que el que predicaba era ¿quién? Aarón. Aarón era el predicador, María era la profeta, pero el pastor era ¿quién? Moisés. Ahora, ¿qué ocurre aquí? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué ocurrió con Moisés? El pueblo no se podía mezclar con otra gente. El pueblo tenía que casarse entre ellos. El judío no se podía mezclar con otra gente. Entonces imagínense este ejemplo. Moisés diciéndole al pueblo: recuerden, varones, no se pueden casar con una mujer que no sea hebrea. 8 días después en el culto. Recuerden, hombres, dentro del pueblo está tu mujer. 15 días después. Recuerden que Dios nos ha dicho que no nos juntemos con gente de afuera, sino con los de aquí adentro. 21 días después. Les quiero presentar a mi esposa cusita, extranjera. ¿Había cometido una falta o no? Sí. La palabra cusita viene de cus. Se cree que era una morena, que era negra, bonita. Y Moisés, no entiendo la razón, no soy su juez, le da por casarse con una mujer de Cus. Se enamora y luego la presenta a la congregación. ¿Moisés como tal había cometido una falta? Sí, de hecho la Biblia dice, sí, había tomado mujer cusita. Pero ¿qué pasa con el juzgar? Versículo 2. Entonces está hablando María. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Dios. Entonces aquí va a ocurrir esto. María, que juzgó a Moisés, se va a subir a la misma balanza con él. Ella lo quería llevar a él en su falta moral. Pero le voy a contar cómo nos juzga Dios. Dios no te juzga por un evento aislado. ¿Eso que cometió Moisés era recurrente? ¿La Biblia dice que Moisés tuvo muchas cositas? No, eso fue una falla, fue un hecho aislado, no era el comportamiento de Moisés. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros somos tan buenos en mirar el error del otro y exaltar el error y la vergüenza del otro sin mirar nuestros propios errores. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Ella dijo: voy a ponerle la queja a Dios y Dios lo va a destituir y luego seguiré yo o mi hermano. ¿Y qué pasa en el versículo siguiente? Y aquel varón Moisés, por eso se la montaban, era muy manso, más que todos los hombres de la tierra, sobre la tierra.
Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Entonces ellos dijeron, ay, la promoción, ay, nos van a ascender. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en sueños, en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué? ¿Qué hizo Dios? Los puso en una balanza. ¿Cuál fue más pesado? ¿Cuál fue más pesado ante Dios? Entonces cuando usted juzga, usted se va a subir en la balanza y le voy a contar que en la gran mayoría de las veces puedes perder. ¿Qué le ocurrió a María? Se llenó de lepra. Lo peor que le podía pasar a una persona. ¿Sabe que hoy en día hay gente enferma por andar juzgando? No juzgue. Ay, es que hizo. No juzgue. Es que no juzgue. Es que porque, vea, quédese callado. Hay un pastor por ahí que le estaban, que una cuestión con un templo que construyó, y eso no hacían sino mandarme videos. Dios sabe, no vi ningún video, todo lo bloqueo. Todo lo que a mí me llega hablándome de los demás mal, lo bloqueo. A mí no me interesa. A mí no me interesa. Porque yo no soy su juez. Yo no soy el juez de mi papá, de mi mamá. Yo no soy la gente ensañada contra el presidente. Entonces Dios te llama y te dice, venga, súbase en la balanza. ¿Cuántos países ha gobernado usted? Porque todos nos creemos presidentes. Todos nos creemos con la libertad y con la facultad de juzgar. Al único que lo puede juzgar es Dios, a menos que usted sea un presidente y que tenga la elocuencia, la convicción y la experiencia de saber cómo se gobierna una nación. A mí no me importa, a mí no me interesa, a mí no me interesa juzgarte. Y voy a este punto: cuando yo fallo, porque yo fallo, ¿sabe cómo me juzga Dios? Dios me juzga en un todo. Cuando Dios juzgó a Moisés, ¿lo juzgó por el hecho aislado de la mujer cusita? No. ¿Dios qué hizo? Lo juzgó todo. Cuando Dios te ve a ti, ve todo lo bueno que tienes, todo lo que has dejado de hacer, todo lo que has avanzado, todo lo que has crecido, todo lo que has renunciado, todo lo que has hecho por el reino. Dios no me juzga a mí por un hecho aislado. Dios me juzga ¿cómo? Todo. ¿Usted ve a Dios bravo con Moisés? No. Porque ese asuntico de la cosita era entre Dios y él. Yo sí me imagino que Dios le aló las orejas a solas. Hombre, Moisés, ¿cómo hiciste eso? Pero eso es un asunto ¿de quién? De Dios. Y la gente juzgona, le voy a decir esto: si usted era juzgón, le voy a decir, no acarree más mal para su vida, no traiga más lepra espiritual. Le voy a contar qué trae la murmuración: pobreza. Pobreza. ¿Sabe por qué? Porque el nivel más bajo de pobreza en el pueblo era el leproso, porque el leproso no podía trabajar. Entonces la murmuración tiene un hermano siamés que se llama la pobreza. Y hay gente que está pobre, está arruinada, porque su lengua está llena de murmuración y de juicio. Yo he tenido amigos pastores, hombre, gente hermosa, cometieron un error, fracasaron en algo, cayeron, porque si bien es cierto yo le sirvo a Dios, yo soy de carne y hueso como usted. Y sabe qué ha pasado, se han levantado una cantidad de personas a señalarlos. Y sabe qué ha ocurrido después, les ha venido la lepra. Les ha venido la lepra. Porque el único que nos puede juzgar es ¿quién? Juan capítulo 8. Acompáñeme por favor. Y por la mañana volvió al templo, el Señor se congregaba. Y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos
le trajeron una mujer sorprendida en qué, que es adulterio, que ella estaba como casada, y poniéndola en medio, se la tiran ahí en la mitad. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de qué, del adulterio. O sea, prácticamente la trajeron desnuda en el acto, o sea, ya estaba allí. Mi pregunta es: ¿estaba adulterando sola? No. ¿A dónde está el tipo? ¿A dónde está el tipo? Aquí hay una clara postura que machista. La traen a ella, la tiran allí. Asumo yo que con muy poca ropa. Ahora, esta gente quería poner al Señor como juez. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron: si este dice que la perdona, la apedreamos a ella, y de carambola lo apedreamos a él, porque la ley dice que hay que matarla. Así que vamos a inculparlo a él también con este acto. Sigue la palabra diciendo, versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe qué dice otra versión? El que de ustedes no haya deseado acostarse con ella, sea el primero en tirarle la piedra. O sea, ustedes son una partida ¿de qué? De adúlteros. ¿Igual a quién? A ella. ¿Qué dice más abajo? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hago la claridad. Le dijo que ¿qué? No peques más. ¿Sabe que en cosas que usted ha juzgado a su hermano, lo más seguro es que Dios ya lo perdonó? Yo no soy tu juez, ni yo determino por qué perdonar o no. Pero le voy a decir una cosa y un gran consejo y una gran conclusión. A partir de hoy, no juzgues. No juzgues. Siempre una historia tendrá dos versiones, una misma moneda. Cuando alguien viene y te habla mal de una persona, dale la oportunidad a esa persona de defenderse. Eso se llama derecho de presunción de inocencia, que hasta la gente mala se le tiene que demostrar que son malos. Pero la mayor virtud está cuando yo no acepto nada de nadie. Aquí en la iglesia lo saben. Cuando a mí me vienen aquí con chismes a hablarme mal de alguien, yo le digo: no pierda su tiempo conmigo. No me interesa, no estoy interesado. Y si insiste, le digo: ok, vamos a llamar a la persona, y delante de la persona que se pueda defender, usted lo va a acusar. A partir de hoy vamos a hacer un compromiso delante del Señor. ¿A qué? A no juzgar. Finalmente apunta esta frase que usted va a ver ahí en la pantalla. Dios no controla a nadie, pero sí lleva un control ¿de qué? Dios a cada uno nos conoce. No ocupe el papel de Dios. No vuelva a juzgar. Que es que ese hombre, es que hizo, es que se roba esto, es que mire cómo vive. Eso no te interesa. No te interesa. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas
A ti mismo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, tía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.